Sean ustedes bienvenidos a Pensar la Democracia, un programa que te va a invitar a vos y a tus docentes a reflexionar acerca de nuestra forma de gobierno que cumple 40 años. Para ello, invitamos a profesionales de distintas áreas que te van a hacer preguntas a las que vas a tener que prestar mucha atención. 40 años de democracia. 40 años de democracia se cumplen este año, que nos invita a pensar, en el ámbito que nos convoca este video, que es para los estudiantes y las estudiantes secundarias, primero que nada, lo que significa la democracia, ¿no? Que es este sistema de organización político y social mediante el cual el pueblo ejerce el poder. De distintas formas, ¿no? En nuestro caso, acá en Argentina, por medio de una democracia representativa, en la cual es el pueblo el que elige por voto directo a quien lo representa después ante los distintos poderes del Estado. La democracia llega como forma de gobierno, llega para garantizar nuevos derechos, un nuevo orden social, siempre en pos de un bien común y en búsqueda de la verdad y la justicia. Fomentando la participación ciudadana, se crean nuevas subjetividades, valores y colectividades que alzan su voz. Esto en tiempos anteriores o en dictadura no solía suceder, ya que hoy no había colectividades o los colectivos estaban acallados. Al estar acallados justamente no podían enalzarse, manifestarse en pos de este bien común social. Estos modos de ser y pensar diferentes en la democracia justamente lo que se hace es se instalan o se instauran, se institucionalizan estos modos de pensar y de ser diferentes a veces a lo que uno desea o lo que un colectivo desea. En el texto de Freud, Malestar en la cultura, lo que explica es que el sujeto realiza un renunciamiento pulsional a sus deseos en pos de un bien común, en pos de lo que la cultura y la sociedad impone. Pensar la escuela hoy en democracia significa hacer una pedagogía de la memoria. Y la memoria tiene que ver con abordar el pasado desde el presente mirando al futuro. Y allí podemos hablar que la memoria está intrínsecamente unida con el olvido, porque cada vez que tratamos de recordar, que significa hacer memoria pasando por el corazón, seleccionamos, jerarquizamos, algunas cosas registramos, otras no. Entonces podemos hablar de dos tipos de memoria, la memoria personal, singular, y la memoria colectiva. Y hablando de las memorias singulares, me atrevo a contar la mía porque sé que este video lo van a ver estudiantes de las escuelas secundarias y quería contarles que yo atravesé mi escuela secundaria durante la dictadura militar. La verdad que había algo que regía en ese tiempo, que era el silencio y el control de los cuerpos, desde un disciplinamiento absoluto. Las chicas, era una escuela del Estado, en lo que se llamaba Capital Federal, en Cava. La antigua directora fue echada. Cuando vino el proceso militar, tuvimos un rector interventor militar. Teníamos que tener, obviamente, los guardapolvos, era un liceo de señoritas, los guardapolvos debajo de la rodilla, si no éramos estrictamente sancionadas. No nos podíamos pintar, no podíamos pintarnos las uñas ni la cara, no podíamos quedarnos cuando tocaba el timbre y teníamos que salir de la escuela en grupos charlando en la esquina porque enseguida nos dispersaban. Y las preceptoras tenían un rol de justamente ver cómo era nuestra vestimenta, cómo estábamos peinadas, qué decíamos, qué no decíamos. La verdad que era ese contexto social de disciplinamiento, lo vivíamos al interior de la escuela. Así que una pregunta que quizás les hago, sabiendo lo que es la democracia, que ahora ustedes pueden hablar, dar la palabra, tomar la palabra, y quiero hacerles una reflexión de cómo viven ustedes en la cotidianidad de su escuela, la democracia quizás en términos más generales, y cómo ven a la preceptora o al preceptor hoy en día. ¿Cuál es la posición que ellos asumen con respecto a ustedes?
Teníamos contenidos que no se podían ver, que nos explicaban los 3 poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Recitábamos de memoria la Constitución Nacional y el preámbulo, pero era muy loco y paradojal en el sentido que eso no se estaba viviendo realmente. Una escuela absolutamente desconectada y para que no nos enteráramos de lo que sucedía en el afuera. Dentro de las cosas que no podíamos leer, había muchos libros que estaban prohibidos. Traje uno que me encantaba del Saborneman, que es Un elefante ocupa mucho espacio, porque hubo muchos libros infantiles absolutamente prohibidos, y cuenta la historia de un elefante que pertenecía a un circo junto con los otros animales que estaban encerrados y después hacían las funciones en el circo y decidieron rebelarse frente al dueño del circo y a los domadores. Bueno, terminan yéndose con un boleto de avión al África, todos los animales juntos, pero eso fue por decreto de la dictadura militar en el año 1977, diciendo que adoctrinaba a los niños y las niñas y podían ser potenciales subversivos. También en muchas provincias se prohibió la matemática moderna porque se enseñaba a través de los conjuntos, no sé si lo siguen haciendo, pero bueno, todo lo que tenía que ver agrupamiento y conjunto, no importa de qué sea, ya era tildado de una actitud terrorista. En 1983, la democracia era algo realmente muy frágil. Era un sistema asediado desde un montón de lugares. Y también, y aquí voy a ser autorreferencial por una cuestión de edad, empezábamos, por ejemplo, aquello que habíamos vivido en la etapa anterior, a escuchar la música que nos gustaba, a volver a tener el pelo largo, pero también empezábamos a pensar qué desafío nos iba a plantear esa democracia en ese inicio. Pero hoy, a 40 años, con esa democracia robustecida, pensamos en qué lugar ejercemos esa democracia, en qué lugar pensamos esa democracia. Hoy en todos los ámbitos debemos hacerlo, pero la escuela es uno de los lugares o el lugar más importante donde debemos pensar y ejercer la democracia, en donde debemos pensar cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones, pero sobre todo cuáles son nuestros compromisos individuales y como sociedad para fortalecer esa democracia. Bueno, y si hablamos que estamos por cumplir 40 años de democracia, tenemos que hablar también de que justamente antes de que se cumplan estos 40 años de democracia, no vivíamos en un gobierno democrático, sino que hubo un golpe cívico-militar que interrumpió esta vida democrática que venía siendo. No fue el único, en la historia de nuestro pueblo han sido sistemáticos los golpes terroristas, los golpes cívicos militares, pero desde la última dictadura cívico-militar y esos años siniestros y los más oscuros que vivió nuestro país, desde el 83 en adelante, la sociedad argentina puso en valor su voluntad de vivir democráticamente y de elegir democráticamente a sus representantes. Inevitablemente, si hablamos de democracia y sistema organizativo democrático, no podemos dejar de nombrar a los derechos humanos, ¿no? Que los derechos humanos son una característica esencial de la democracia y tienen un vínculo muy simbiótico. O sea, para poder garantizar los derechos humanos necesitamos estar viviendo en un Estado democrático. Los derechos humanos son aquellos inherentes e irrenunciables e intransferibles que tenemos todas las personas solo por el hecho de ser persona, o sea, solo por el hecho de ser humano. Bueno, y ahora lo que me gustaría mucho es poder proponerles a los estudiantes y a las estudiantes que van a estar mirando este video. Siempre estamos pensando entre todos los que llevamos adelante la tarea de construir memoria, verdad y justicia, pensamos acciones, cómo fortalecer la construcción de la memoria y que estas acciones también fortalezcan a la democracia. Entonces la propuesta bien concreta es, si pudieran, llevar adelante propuestas de acciones que tengan que ver con el fortalecimiento de la democracia. En el secundario no había ningún tipo de organización estudiantil.
Yo les quiero preguntar a ustedes, los estudiantes, ¿tienen alguna organización estudiantil? ¿Saben la importancia que significa poder tomar decisiones al interior de la escuela, poder conversar con el director, con la directora y participar? Porque quiero contar que hay dos cosas que son fundamentales para vivir una escuela democrática y una convivencia pacífica: el diálogo y la participación. Esos dos ejes son fundamentales para sentirse pertenecientes ustedes a la escuela. La escuela es la patria de ustedes y hay una patria más grande que es nuestra nación. Hay un lema que siempre decimos que es el nunca más, que nunca más vuelvan esos crímenes atroces, esas dictaduras militares, que no empezó con la última del 76, que fue la más sangrienta, sino que hubo otras antes, y también poder prestar atención a estos discursos de odio que circulan actualmente. Así que a quienes lideran, si tienen centros de estudiantes, al presidente y a la presidenta del centro de estudiantes, les queremos decir que tienen una responsabilidad y un liderazgo en hacer que al interior de cada institución educativa no haya ningún tipo de discriminación, de ninguna naturaleza. En democracia existen poderes fácticos como multinacionales, medios de comunicación que son creadores de significados, de poderes que se institucionalizan en la sociedad, y estos muchas veces atentan contra este bien común que busca la democracia. También podemos preguntarnos en democracia qué espacios colectivos de trabajo o de pensar tenemos, si estos espacios han cambiado a lo largo del tiempo, y qué otras formas de construir con un otro podemos obtener y lograr. El pensador egipcio Joson decía que todos somos portadores de un nombre, todos somos portadores de una historia personal y una historia en tanto sociedad, pero que todos somos depositarios y transmisores de esa historia. Entonces, como depositarios y transmisores de la idea de democracia, en estos 40 años, debemos pensar que estos 40 años empezaron con el nunca más. Y hoy, a 40 años, debemos decir, 40 años, democracia siempre. Quería compartirles, hicimos acá en la Casa de la Cultura una obra de teatro para la Escuela Secundaria 11, la obra Smash, que es el ex Colegio Nacional, y les quería leer una poesía que armaron entre 200 y 300 chicos y chicas. Dice así, porque es muy importante para que valoren lo que están viviendo hoy en día. Uso esta llave para abrir la puerta de mi voz. Así la gente escucha mi humilde pero importante opinión. Abro la puerta de la seguridad para amar mi cuerpo, mente y accionar. Yo digo sí a no tratar de encajar en la sociedad y ser feliz siguiendo mis sueños pese a lo que los demás digan. Digo no a la violencia, al maltrato, a la desigualdad, al racismo y la xenofobia. Digo sí a la libertad, a poder hacer y decir lo que quiero. A mis amigues, a cantar porque me desahoga. Le digo que sí al fútbol porque me hace feliz. Quiero abrir las puertas de la educación para los niños y niñas de bajos recursos. Abro la puerta de la igualdad para que todos tengamos las mismas oportunidades y posibilidades. Le digo no al dolor, al miedo, a la ansiedad, al odio, a odiarme. A mi sexualidad le digo sí, a Messi, al arte, a salir a la calle sin miedo. Abro la puerta de la comunicación y la verdad para poder decir en voz alta todo esto que escribimos y vivir con amor y disfrute. Abrimos la puerta de la esperanza para que el mundo vea que a pesar de las cosas malas estamos vivos y no todo está perdido. Mi pregunta sería para ustedes, en esta democracia, ¿a qué le dicen que sí? ¿A qué le dicen que no? ¿Y qué puertas abrirían para tener un mundo mejor?